Yo creo que los comienzos fueron como los de muchas personas. En mi caso, mi hermana tenía problemas de columna y no me quedó más remedio que meterme al agua porque la acompañaba todos los días a natación y era un poco trasto de pequeño, entonces pues la liaba en la grada, con lo que mis padres decidieron tirarme al agua y así por lo menos ese tiempo lo aprovechaba. A raíz de ahí pues fue poco a poco, fue un deporte que me fue gustando y poco a poco fui mejorando, fui trabajando más hasta llegar a un momento en el cual tuve que decidir si quería dedicarme a ello de manera, entre comillas, profesional o no y bueno, pues decidí intentarlo y de ahí ya lo que es la carrera profesional, que estuve aproximadamente 10 años dedicándome pues lo que sería un trabajo normal y corriente, pero entrenando y compitiendo. Hombre, yo creo que al final el deporte te aporta muchísimas cosas. Por supuesto que el tema de superarte a uno mismo, yo creo que en un deporte como además es mi caso, que es la natación, un deporte individual en el cual, pues bueno, compites contra ti mismo, básicamente. Creo que te da unos valores o te aporta una serie de backups para toda tu vida muy importantes, porque al final, como todo en la vida, tienes altibajos y esos altibajos hacen que en un deporte como la natación, que estés contigo mismo mirando una raya o mirando el techo, pues te hacen pensar y reflexionar mucho, ¿no? Con lo que posteriormente, a lo largo de la vida, cuando llegan ocasiones en las cuales se dan situaciones complicadas o pasas épocas más duras, pues creo que ese tiempo que has estado contigo mismo te aporta una fuerza mental que es difícil obtener con otra cosa, ¿no? Y ahora al final, en general, el deporte es eso, es una mejora constante contigo mismo y de cara también a los demás, ¿no? También el cómo te ves tú es cómo te ven los demás, sobre todo de cara a la competición. Al final es un enfrentamiento con otras personas, por supuesto, y aunque lo que quieras es mejorar contigo mismo, pero la competición y sobre todo el alto rendimiento es batir a otras personas y el conseguir tú con tu fuerza, con tu mentalidad, el superar a esas otras personas, el poder estar encima, pues hombre, obviamente te da una energía y una fuerza que, que es, como decía, es difícil obtenerla con otras cosas. Realmente la natación y el supuso unos años muy importantes de mi vida, pero también es verdad que sí que tenía claro que en el futuro yo necesitaba formarme y siempre me han gustado los niños, me ha gustado la educación y por tanto pues mi época de deportista sirvió también para formarme como educador, en este caso haciendo magisterio de educación física. Eh, sí que es cierto que muchas veces para una persona con 18 o 19 años lo más importante son los estudios, en el caso mío pues era un poco lo secundario y esa transición yo creo que fue bastante, en mi caso, bastante cómoda, ¿no? Yo tenía muy claro el momento de la retirada, en el mejor momento de mi carrera deportiva y este hecho hace que después no sea tan difícil, ¿no?, el paso. Entonces pues yo creo que entre que me gustaban los niños, me gustaba la educación y que tenía muy claro cuándo era el momento en el cual yo quería dejar de ser deportista profesional, pues me hizo que ese paso fuera relativamente sencillo. Aunque por supuesto yo creo que nadie puede decir que el final de una carrera profesional en el deporte sea fácil, ¿no? Al final creo que el deporte aporta pues unos intangibles que muchas veces solo se habla de lo físico, pero creo que la parte mental es casi más importante que la física, pero al final la física, según a qué nivel deportivo lo hagas, entre comillas tampoco es muy bueno, muy sano, ¿no? Sin embargo, esa parte mental es súper importante. Y ya no solo mental, el tener estructurada tu vida
el saber que tienes, cuando no eres profesional, que estás practicando deporte, un adolescente cualquiera que practica, me da igual el deporte, si tú sabes que tienes entrenamiento y que no vas a poder estudiar de tal a tal horario, sabes el tiempo que tienes para estudiar y por tanto ese tiempo lo aprovechas de verdad, porque como te gusta hacer deporte y quieres seguir haciendo deporte, sabes que para poder seguir haciendo deporte tienes que ir bien los estudios y si no, pues tienes un problema. Entonces sabes el tiempo que tienes que aprovechar y lo aprovechas de verdad, ¿no? Y creo que en ese sentido muchos chavales les pasa que si no tienen nada que hacer por la tarde, siempre hay la famosa frase de luego lo haré, luego me pongo y al final no lo hacen, ¿no? Y por otro lado, también un aspecto que creo que también es importante, que ahora mismo es la relación con las personas, con las demás personas. El tener un grupo de personas con las cuales tienes confianza, pasas muchas horas para el esfuerzo, creo que te hace que te puedas rodear de un grupo de amigos. Yo creo que en un adolescente lo principal son los estudios, pero cuando ese adolescente tiene que dar el paso de elegir el deporte como una profesión, claro, una persona que entrena 8 horas al día, 7 horas al día, pues tomarse los estudios como lo principal es extraño, ¿vale? Es como cualquier otro trabajador. Entonces, pues yo creo que lo que hay que tener claro es en todo momento cuál es la parte principal en tu vida. Y un adolescente normal, a mi forma de ver, la parte principal son los estudios y secundario el deporte, pero cuando cambias a ser profesional se invierte, ¿vale? Pero creo que siguen siendo necesarios ambos, aparte de que considero que la formación tiene que ser de por vida. Y yo creo que esa dualidad de estudios con deporte, creo que se mezclan muy bien. Y sinceramente, a poco que indagas, la mayoría de los grandes deportistas han tenido una formación académica seria, correcta y han sabido formarse de una manera tanto o mejor, tan buena o mejor como cualquier estudiante normal y corriente. Como decía antes, sobre todo yo creo que hay un aspecto de socialización que creo que eso también es una adicción, ¿no? El poder estar con gente, el poder estar pasando ratos de ocio con otras personas, creo que engancha, ¿no? Y creo que es la mejor manera de conseguir que los chavales no se aíslen, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que cada vez se ven más casos de personas que no salen de su habitación, de chavales que no salen de su habitación porque están todo el tiempo enganchados, que incluso comen allí. Claro, el problema que hay es que esas personas después tienen que salir a la sociedad y es complicado. Y creo que el deporte lo que provoca es un poco todo lo contrario, ¿no? Por un lado, esa parte de socialización, de apertura, por otro ese lado también de una visión más abierta del mundo, ¿no? Porque también esas personas muchas veces se cierran siempre en lo mismo, en la misma, y sin embargo pueden ver todo lo que ocurre fuera en el mundo exterior, pero su mundo no tiene nada de relación con ese mundo. Hay tal cantidad de deportes diferentes que yo creo que es fácil que cualquier persona pueda encontrar el suyo. ¿Vale? Esto cada vez se ha ido viendo más que con la amplitud, la gama totalmente variable de deportes, gente que antes no le gustaba el deporte le ha ido enganchando a un deporte determinado. También es cierto que hay que encontrarlo, ¿no? Es un poco ahora mismo con el voleibol femenino, ¿vale? Muchas chicas que el deporte no les iba mucho, que no le enganchaba a ningún deporte como tal, sin embargo están enganchadísimas al voleibol, ¿no? Y ahora el incremento que ha habido en licencias ha sido espectacular. Se han iniciado en voleibol femenino, por ejemplo, y el cambio que han dado ha sido no solo a nivel físico, sino también, sobre todo, a nivel mental y a nivel académico. Muchas veces los padres apuntamos a los hijos en deportes que tú conoces o que tú has practicado y sin embargo hay chavales que no son esos deportes los que les gustan, ¿no?
Entonces, pues bueno, sí que es verdad que al principio cuesta un poquito el encontrar ese aspecto diferente, pero por ejemplo en los colegios tenemos que intentar hacer ese trabajo muchas veces, ¿no? Y yo creo que cada vez se hace más, cada vez en cualquier colegio las clases de educación física tocamos un poco todos los palos, ¿no? Y es maravilloso como ver que chavales que, pues eso, que no les gusta el deporte, de repente haces una unidad didáctica que les gusta y que al año siguiente te dicen que se han apuntado a un equipo de competición o que se han apuntado a una escuela para aprenderlo mejor, y creo que de esa manera pueden ir enganchándose de una manera sencilla, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, que hay que probar varios deportes, que hay que probar varias cosas, porque al final hay chavales que es verdad que el deporte les cuesta. Pues yo creo que depende mucho de las personas que te encuentres en cada centro y en cada universidad, por ejemplo. En España el sistema educativo no está adaptado realmente al deporte y nos encontramos siempre con dificultades de cara a presentarte a que coincida un examen con una competición o una concentración. En el deporte de élite pasa mucho, ¿no? Yo tuve la suerte de que aquí en Zaragoza me encontré con Enrique Elizalde, que bueno, pues me hacía esa labor de tutor dentro de la universidad y hablaba con los profesores para poder compaginarlo correctamente. Pero por desgracia no es algo que ocurra siempre. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que el deporte en los últimos años sí que es verdad que, sobre todo a nivel de primaria, ha incrementado el número de horas de educación física, porque yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta como el deporte es salud, ¿no? Creo que la pandemia ha hecho un giro en muchas cabezas al darse cuenta que el estar en casa encerrado, el no poder moverte, el no poder hacer ejercicio físico, ha producido una serie de problemas, de necesidades que mucha gente hasta entonces no había reflexionado que las tenía. Entonces sí que hemos dado un pequeño paso en primaria y algo en secundaria, pero sobre todo conforme vas subiendo más hacia arriba, cada vez cuesta más el conseguir que la gente favorezca el deporte en general y sobre todo el deporte de alta competición.